noches, jóvenes. Es obvia la presentación, ¿no? Pero también surge un poco de emoción, porque de pronto es la última conferencia que nos vamos a compartir. Y por ahí la gratitud a todos ustedes por haberme permitido la confianza de poder retroalimentarnos en ese proceso de producción de aprendizaje que se llama conocimiento, ¿no? Sobre todo el derecho aduanero. Pues bien, voy a tratar de ser muy explícito en esta tarea que considero muy relevante. Delito de contrabando. Delito de contrabando. Pues se debe de hacer una estructura en lo que va a consistir esta ponencia. Voy a hacer énfasis específicamente a lo que ya conocemos. De esta manera pretender fundamentar el por qué tenemos que hacer una especie de transformación de lo que hasta ahora está repercutiendo con la saca del Estado y lo que presumiblemente pretendemos con el cierre de brecha a nivel nacional de las necesidades de la población nacional, ¿no? Es entendible que el encargado de la administración, la recaudación, el control y la fiscalización de todas las mercancías internacionales, incluyendo a los medios de transporte, a las personas del comercio exterior, pues corresponde a esa institución del Estado que todos conocemos como el nombre de aduana, ¿no? Aduana. Rayo, por aquí parte del análisis de esta investigación. Aduana, pues ya todos sabemos cuál es su función. Y la obligación tributaria aduanera, pues derivada del comercio exterior, permite que el Estado canalice todos esos recursos, obviamente para ese cierre de brecha. Sin embargo, en esa consonancia, entendemos también que estos servicios aduaneros tienen una ventaja y están destinados a esa facilitación del comercio exterior, ¿no? Son inapelablemente esenciales. Mi amigo, o nuestro amigo, un binario del derecho aduanero, el tocayo Jorge Tosi, en su libro Delitos Aduaneros, hace énfasis puntualmente de los principios generales del delito de contrabando, con énfasis al derecho aduanero, y determina imprescindiblemente que la función elemental de esta institución de aduana recae en ese control de ingreso y salida de mercancías del territorio nacional y sobre todo el cobro de tributo. Esto ha causado en un momento dado cierta polémica y cierta discusión, porque han llegado a la conclusión, sencillamente antes de seguir con ese tipo de debate, de que los controles de las mercancías adhieren por consecuencia a esa aplicación de los delitos. Pero siempre y cuando, y acá viene el detalle, ¿no?, que todas esas mercancías hayan sido, en su traslado, declaradas. Entonces acá viene el origen de este tema. Y en el otro escenario, el escenario del acto ilícito, que determina los delitos aduaneros. Delitos aduaneros, ¿no? Y aquí hay que hacer mención de esta clasificación de los delitos aduaneros, ¿no? Tenemos en primer lugar contrabando, tenemos la receptación aduanera, tenemos la defraudación de rentas aduaneras, tenemos al financiamiento, y tenemos sobre todo al tráfico de mercancías restringidas y peligrosas. Esto. Mercancías restringidas y peligrosas. Investigación. El contrabando. Adelante. No, dejemos ahí. Entonces, tratamos el tema, en esta clasificación de los delitos aduaneros, tratamos el tema del contrabando. ¿Cuál es la base legal?
para la investigación de los delitos aduaneros, tenemos la ley 28008. Y esta precedente de lo que ha sido la ley del Código Penal, que en un principio han tratado estos tipos de delitos, ¿no? Pero, ¿cuál es la consonancia que representa el estudio de los delitos aduaneros? La SUNAT ha estimado que son 591.000 millones de dólares que ocasiona el delito de contrabando en el país. Esta estadística trata sobre todo de una cifra inferior a los años 2018-2019, antes de la pandemia. Eso quiere decir que el delito aduanero está repercutiendo, obviamente, a eso que como finalidad tiene el Estado, ¿no? Cerrar las brechas. Es inadmisible que una cifra como tal sea la causante del deterioro de lo que hasta ahora significa la negación ante un crecimiento sostenido del desarrollo económico. Pero ¿cuáles son esos accesos que han dado trámite a lo que los delitos aduaneros en estos tiempos han tenido toda una relevancia de análisis y sobre todo una búsqueda de solución para cerrar todos esos tipos de actos ilícitos? Uno representa 234.000 millones. Es decir, el 39%. Después hay 180.000 millones. Esta cifra la tengo en la cabeza porque me he quedado sorprendido al investigar la estadística respecto a las consecuencias del delito de contrabando, entender que montos como tales no han podido tener una significancia de análisis de profundidad para poder transformar la situación. Tacna representa 108 millones. PECO, esta unión PECO, ese convenio de Perú-Colombia, 59 millones. En fin, son cifras que definitivamente repercuten con los propósitos que tiene el Estado para servir de su desarrollo. Es evidente que estamos hablando de un delito de contrabando. Lo que ocasiona en el país es fuertemente afectivo, negativo, más allá de que podríamos decir que es repercutivo. Entonces vamos a precisar en qué consiste lo que la ley 28008 ha determinado con respecto a su tipicidad y a su definición. El artículo número 1 nos ha presentado 3 verbos rectores. Sustraer, eludir y burlar. Vaya verbos rectores. El que sustrae, elude o burla el control aduanero e ingresa mercancías del territorio extranjero al territorio nacional, y el que obvia la revisión y todo el reconocimiento físico de las mercancías ingresadas con una cuantía superior a 4 UITs, tiene una pena no menor de 5 años, no mayor, así como 375 días hasta 735 días de multa. Vaya penalidad, ¿no?, para los delitos de contrabando. Podemos decir, y estos verbos rectores han tenido eficacia para poder sentenciar a cuantos solo pretenden zurrarse de lo que el Estado establece con la denominación de lo que establece, de la denominación de la Ley General de Aduanas o de los delitos tributarios. Gracias por encontrar el desarrollo. Esto también tiene relevancia cuando hablamos de ese bien protegido.
Obviamente, cuando hablamos de ese bien protegido, pues nos referimos a esa efectiva regulación, a esa efectiva recaudación de la tributación aduanera, ¿no? Por los derechos arancelarios y así como los impuestos establecidos de diversa índole con las mercancías declaradas. Eso, por la facultad que tiene la administración aduanera con respecto a los ingresos y egresos de las mercancías en el territorio nacional, sobre todo en las importaciones, ¿no? Bien, si vamos a hacer un ejemplo, quiero compartir con ustedes también un ejemplo respecto a estos tres verbos rectores, porque lecturaba una casación y quedé un poco sorprendido respecto a la interpretación que tiene el artículo 1 de la ley 18008. Por ejemplo, si mi persona es un alto funcionario de la SUNAT, ya nombramiento, y represento en esa función, asumo la tarea de inmatricular 20 vehículos, y de estos 20 vehículos, pues se determina que todos han sido adquiridos a través de un contrabando, y se me asume una denuncia por coautoría, y de pronto una sentencia, y se me penaliza con esta pena privativa de 8 años. Espero que me sigan en el casito, el ejemplo. Vuelvo a repetir. Si mi persona asume una función de funcionario de la SUNAT y llevo a cabo la inmatriculación de 20 vehículos, pero esos 20 vehículos han sido adquiridos mediante contrabando. Tengo una investigación, pues se me califica en la acusación de participación como coautoría, como coautor. Final, se lleva a cabo la denuncia y la sentencia determina una pena privativa de 8 años de libertad, en condición de coautor. Entonces la pregunta es, ¿esto es cuestionado o no? ¿Cuál sería el cuestionamiento ante una coautoría como tal? ¿Creen que procede o aplica estos verbos rectores? Pues indudablemente que no, ¿no? Porque tendríamos que cuestionar cuál es el verbo rector que recae sobre ese presumible coautor de haber participado en el delito de contrabando, ¿no? Indudablemente que no ha participado. Entonces, obviamente, se le tiene que absolver de tal imputación. Y esto fue lo que sucedió. Esto es un caso real que más adelante va a poder verificar. ¿Sí? Que más adelante se va a hablar en un tema de casación. Todavía no hemos tenido una interpretación debida respecto al artículo 1, porque estos verbos rectores no pueden ser malinterpretados. Estos tres verbos rectores son importantes para precisar esa posibilidad de la preparación, de la tentativa y de la consumación del hecho. Sí, el delito de contrabando es un delito de peligro, es de mera actividad. Propiamente la persona asume en esa tipicidad subjetiva el conocimiento de sus actos para eludir el control aduanero. Dentro de esa expectativa, el bien jurídico protegido, como vuelvo a repetir, es la recaudación efectiva de la tributación aduanera, ¿no? Por lo que corresponden los derechos arancelarios. Pues tenemos a la tipicidad objetiva. Con respecto a la tipicidad objetiva, eso es casualmente es eso. Fíjese, se puede inferir, eso causó bastante sorpresa, porque de pronto eso fue un recurso de nulidad, que se dio validez por el cuestionamiento preciso. Eso lo he conservado de una clase, de unos ciclos pasados. Así que tenemos la tipicidad objetiva y la tipicidad objetiva, subjetiva. En la tipicidad objetiva, definitivamente hay dos comportamientos que conducen a estos hechos. Uno, cuando ese sujeto o ese agente, pues, elude el control aduanero. Dos, cuando en ese control aduanero se sustrae del hecho con respecto a la verificación y al reconocimiento físico de las mercancías.
Entonces estamos hablando de una tipicidad objetiva. Y una tipicidad subjetiva porque evidentemente aquí hay dolo. El artículo 2, sí, hace énfasis en una serie de modalidades. Y entre estas modalidades también han habido algunas modificaciones, algunos decretos legislativos. Una de estas es el que extrae, consume, utiliza y dispone de las mercancías de la zona primaria sin la autorización de la actividad aduanera, entonces también está cometiendo un delito de contrabando. Otra de las modalidades es el que consume, dispone, utiliza las mercancías de una zona primaria a otra zona primaria sin la autorización, más aún sin el pago de los tributos correspondientes. Otra de las modalidades es el intentar ingresar a cualquier lado del territorio las mercaderías que se encuentran ubicadas en zona franca o en alguna zona geográfica con una disminución de tributos o con un especial trámite con respecto a los derechos arancelarios. En fin, otra de las modalidades también es aquel vehículo que conduce mercancías a nivel nacional o en todo el territorio nacional sin la debida inspección y autorización de la administración aduanera. En fin, tenemos una serie de modalidades que están consideradas en el artículo 2 de la ley 28008 como delito de contrabando. Tenemos por último el artículo número 3. Este artículo es sobre contrabando fraccionado. Contrabando fraccionado. Esta es una de las últimas normativas en precisión a tantos vacíos o impunidad que se han advertido con respecto a estos delitos cometidos. ¿Cómo llamar a estos inescrupulosos que se zurran del reglamento, que se zurran de la ley para continuar con sus estrategias, seguir cometiendo este delito? Claro, se cuidan con mucha cautela de no cumplir o de no llegar a esta cuantía, a las 4.500. Pero sin embargo, estos son muy frecuentes en estos tipos de actos sucesivos, ¿no? Entonces la ley llegó a una conclusión, o mejor dicho, la administración aduanera llegó a una conclusión. Analizar cómo, de qué manera podemos frustrar esa intención dañina de seguir cometiendo este delito de contrabando. Y entró en vigencia este nuevo artículo fraccionado. Exigiblemente, los actos reiterativos en el ingreso de mercancías de índole de contrabando sobrepasan esta cantidad, entonces estarán cometiendo esta comisión de delito. Así que podemos entender en qué sentido la ley nos ha precisado la contundencia de los delitos aduaneros. Pero podemos comprender que los delitos aduaneros, los delitos de contrabando han tenido en su definición la debida comprensión para poder prescindir de estos tipos de actos que mancillan y deploran eso que buscamos como crecimiento sostenido. Uno. Hay algunas doctrinas que han precisado respecto a su definición. Ya el contrabando, básicamente todos lo entendemos, ¿no? En la lengua de la Real Academia Española también nos da un tipo de significado de lo que es el contrabando. Y solo precisa que es ese comercio o producción de géneros que están prohibidos por las leyes de un Estado. Así como esa introducción o esa exportación tiene que estar sometida al pago de sus tributos. También algunas doctrinas han precisado una definición del contrabando.
doctrinas como la de Grimaldo Magdiel, en su libro Derecho Aduanero, no ha dejado de hacer énfasis sobre todo en el concepto del contrabando, ¿no? Una elusión del control aduanero para el ingreso de mercancías. María Serrano también hace contundente definición con respecto al contrabando, ¿no? Es una actividad comercial internacional que va en contra de las leyes de todo el Estado y que transgrede la economía de un país y que se exige reprimir con contundencia, porque está afectando todos los sectores productivos. En fin, el contrabando tiene una definición tácita y explícita. Es importante entender hasta qué punto está repercutiendo con los países en el mundo. Vuelvo a repetir, la SUNAT ha estimado una suma exorbitante, solo como estadística del 2021. A la actualidad no hay una estadística o una cifra real. Y esta cifra de 591 millones de dólares, exige tomar conciencia para poder, o exige tomar más análisis, profunda investigación, para poder revertir cómo estos tipos de actos que tal vez podríamos hacer una propia definición, ¿no? Son actos de mala fe de personas que simplemente se zurran de la ley del Estado. Acá hay causas y hay consecuencias. Esas causas están derivadas ya a una especie de rentabilidad que buscan los comerciantes en tratar de buscar más beneficios, pero dándole mucha prioridad a eso que ya conocemos como cultura de informalidad. Las consecuencias, obviamente, también son dañinas. Hay una competencia desleal abismal y eso se tiene que contrarrestar. Tal vez puede ser irónico, medio peyorativo, hablar de algunas legislaciones que han tratado de contribuir con respecto a la autonomía de la inversión privada. Pero eso, de una u otra manera, también está perjudicando con los que asumen inversiones y buscan una contribución con el crecimiento sostenible. Muy bien, muchas gracias, jóvenes.